Me recuerdo hasta este momento que fui a comerme una comida en ese momento y cuando estoy allí en el cuarto de mi mamá, que voy a comer la comida, me reviso los bolsillos y de los 20 pesos nada más veo 10 pesos. Dios mío. Ande él de nuevo, que me encuentro con él y le digo, fulano, mira, yo me encontré 20 pesos aquí en el plato y sucedió así de tal forma. Él me dijo, esos 20 pesos que tú cogiste fue un trabajo que ella me fue a hacer, que si él hubiese cogido los 20 pesos se iba a morir. Dios mío. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar aquí en tu canal Reiki Pérez Oficial, donde Dios está haciendo cosas poderosas, impresionantes, increíbles. Hoy como siempre, tenemos a un hombre, un ministro de parte de Dios, de parte del cielo, que tiene muchas cosas que contarle a esta generación que necesita tanto de Dios. Él tiene un testimonio impactante que hablar, que decir, y tiene también una palabra muy fresca de parte de Dios para ti. Así que por favor, en esta hora ponte a la expectativa para recibir lo que Dios tiene para ti. Ponte, gloria a Dios, en comunión con Dios. Suelta todo lo que te pueda desconectar, gloria al Señor, en esta hora, y ponte cómodo para escuchar a Dios hablando. Suscríbete, dale a la campanita, comparte este video con un vecino, un amigo, un tío, un hermano, con alguien que pueda ser bendecido igual que tú. Y hoy él mismo se va a estar presentando a nuestro hermano. Dios te bendiga, manito. Te bendiga más. Le damos gracias a Dios y primeramente a Dios y luego a ti que nos tienen este segmento. Mi nombre es David, evangelista por la misericordia del Señor. Aleluya, gracias, hermano. Y es como tú dices, vamos a contar el testimonio y este testimonio le va a servir de mucha edificación para las personas que ven por este medio, este canal. Y aleluya. Además de eso, voy a contar este testimonio porque creo que la plataforma y el escenario en el lugar que Dios permite que se cuente este testimonio, porque en todo lo que yo tengo predicando, nunca he hablado de este testimonio. Wow, porque la gente a veces piensa que lo que tú hables es para impactar y para que se te abran puertas, y es muy diferente. Amén. Pero así antes de iniciar, para darle la gloria a Dios, quiero iniciar con una palabra en San Juan, su capítulo 10, su verso 10. Dice así la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Gloria. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Perdón. Haciendo referencia a lo que quiero compartir en este momento, primero que sea la gloria sea de Dios, es cómo fue mi inicio en el Evangelio. Wow. Cómo yo inicié en el Evangelio. Sabemos que cada persona que está hoy en este camino es porque Dios lo ha marcado desde la fundación del mundo. Así es. Y yo, cuando ya vengo a entrar al Evangelio, fue un trato de Dios conmigo. El Espíritu Santo de Dios comenzó a tratar conmigo. Wow. Para que yo pueda conocer a Cristo. Wow. Porque me recuerdo Gloria. que estaba pasando por una situación. Mi mamá vivía en el Mercado Nuevo, sector La Sursa, por ahí. Okay. Y ella se mudó por ese sitio. Y cuando eso existía en la banda, había 3 tipos de banda en ese momento, que eran muy mencionadas del lado de donde vengo. Wow. Que era King Black y era Los Trinitarios. Los Trinitarios siempre han existido, pero ¿qué acontece? Que yo, por querer sonar, como se dice por ahí afuera. Sí, como se dice en el mundo. Para como sonar, se dice en el mundo, ajá. Para buscar sonido. Comencé a visitar a esa banda. Me recuerdo que iba donde el jefe de los llamados King Black, iba para donde él, pero ¿qué acontece? Que el jefe de aquella banda era una persona que estaba en esa área de la brujería y la hechicería y cosas así, y se juntó con una mujer
porque también se movía en el mismo ambiente, tenían la misma corriente. Dios. Este mensaje yo lo hablaba una vez en una iglesia a donde yo me congregaba, pero no quería profundizar con esto. ¿Por qué? Porque yo entendí que no era el tiempo de dar el mensaje como era, de hablar el testimonio, sino que Dios, si no me hubiese dicho, habla acerca de eso, me ponga el sentir, yo no hablo de esto. Pero yo sé que hay muchos jóvenes y muchas personas que pasan por esa situación y ven este canal. Así es. ¿Y qué acontece? Que yo iba diario casi a visitarlo. Y me recuerdo yo una tarde que cojo para allá, a donde él, y estaba oyendo música de la que ponen de fiesta de palo y cosas así. Wow. Y escúcheme, en el transcurso de esos días, él se hubiese peleado con una mujer que él tenía, y la mujer de que fue hizo algo con una moneda en Haití. Recuerdo eran como una moneda de 20 pesos. Con una moneda ella hizo algo, ella hizo como... 2 monedas de 20 pesos. Tú me estás diciendo que con la moneda, que con el dinero ella hizo una brujería. Hizo una brujería. Dios mío, escuche esto. Es decir, que con una moneda o con dinero cualquiera de acá de cualquier país, van a Haití y pueden hacer brujería con eso. Escuche, esto está serio, hermano, escuche. ¿Y qué acontece? Que estaba yo buscándolo a él, pero no estaba en el plato donde siempre nos reuníamos como de costumbre. ¿Y qué acontece? Que cuando yo estoy esperando por él, me dirijo de donde estaba a otro lugar, y cuando voy caminando me encuentro 2 monedas de 20 pesos. Dios. Y las recojo. Y me llevo la moneda, y cuando llego a mi casa, me recuerdo yo, mi mamá también, ella, no te voy a decir que era muy creyente, profunda en eso, acerca de la brujería, sino que tenía su creencia acerca de esas cosas. ¿Y qué acontece? Que cuando llego allá, hay una persona que le está haciendo un trabajo a mi mamá, y veo que tiene un plato como de eso, acromado, y el plato tenía como aceite. Dios. No recuerdo cómo está ahora. Y en el plato habían como algodones prendidos. Dios mío. Pero no fue la primera vez que yo vi eso, sino que ya yo lo hubiese visto en Padre Celestial, en otras personas. Pero ¿qué acontece? Que cuando llego allá, me recuerdo hasta este momento, que fui a comerme una comida en ese momento, y cuando estoy allá en el cuarto de mi mamá, que voy a comer la comida, me reviso los bolsillos, y de los 20 pesos nada más veo 10 pesos. Dios mío. Dios mío. Wow. Y no me recuerdo si yo hubiese votado de los 10, de los 20, y hubiese votado 10 pesos. Sí. Y cuando veo eso, me los hallo raro, yo me espanto, agarro los otros 10 y los voto. Y cuando voy ante él de nuevo, que me encuentro con él y le digo, fulano, mira, yo me encontré 20 pesos aquí en el plato, y sucedió así de tal forma. Él me dijo, esos 20 pesos que tú cogiste fue un trabajo que ella me fue a hacer, que si él hubiese cogido los 20 pesos se iba a morir. Dios mío. ¿Y qué acontece? Que esos 20 pesos, por causa de esos 20 pesos, me trajo problemas. Dios. Yo cuando lo visitaba a él, yo sentía como que este nervio así, se me hinchaba así. Y tenía como un fluir muy fuerte, como que la sangre, no sé si era que bombardeaba así tan fuerte. Dios. Sentía como una opresión ahí, una opresión. Tú me estás diciendo que el dinero que se le hizo la brujería, que fue preparada para el hombre, tú lo tomaste, pero si él lo hubiese tomado, él muere. Él muere. Dios mío, esto está serio, mi gente. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando yo tengo los 20 pesos, que yo me reviso, Dios. y nada más me encuentro 10 y estoy comiendo, y me los hallo raro. Dios y cuando agarro y boto los 20 pesos, los 10 pesos, perdón. Dios. Y cuando yo vuelvo a hablar del asunto con él,
él se sorprendió, pero parece que él no se asustó. ¿Por qué? Porque él conoce esa área. Dios mío. Él conocía esa área. Entonces, si lo que yo le hablaba o le digo, él no se iba a sorprender acerca de eso. Y yo sintiendo la opresión, yo le decía, mira, estoy sintiendo tal y tal cosa por ahí. Él me decía de que fulano me tiene desesperado, te va a volver loco agarrándote eso y cosas así. Me recuerdo de que tú me tienes incómodo, como inquieto, cuando yo me ponía la mano. ¿Y qué acontece? Que él me decía, era un plan diabólico, que el Señor reprenda, porque él me decía que él, cuando le llegaban cosas así, y se conectaba de que con el mundo de la tiniebla, que él se convertía de que hasta en Santa Marta y cosas así, que le entraba un espíritu de mujer. Pero que él es un transexual tapado, aunque tenía a su mujer, era un transexual. ¿Y qué acontece? Que yo moviéndome en esa área, él me decía, mira, fulana es bruja y hace brujería a donde yo estaba, a donde yo iba. Entonces yo dejé de ir a aquel lugar y ya estaba sintiendo incomodidad acerca de eso. ¿Y qué acontece? Que cuando va pasando el tiempo, yo siento como que ya era tan fuerte la opresión que yo le decía a mi mamá, mira, yo siento como que algo me está caminando por encima. Y ella me decía, ¿cómo así que algo te está caminando por encima? Íbamos para el médico. Dios. Y cuando íbamos para el médico, llegábamos allá y yo le contaba, Dios mío, al doctor, mira, yo siento que como que los nervios me hacen así, como que se me mueven. Pero el enemigo tenía un plan, pero Dios tenía un segundo plan. Dios. El enemigo estaba pensando algo, pero Dios ya hubiese hecho algo en mí. Dios mío. ¿Qué acontece? Escucha esto, esto está poderoso. La gloria de Dios. Dios del Cuando cielo. ya va pasando el tiempo, Dios mío. veo como que es muy fuerte e impactante lo que está aconteciendo conmigo. Me recuerdo que yo iba a visitar a mi hermana que vivía por el lado de la 40. Yo la iba a visitar. ¿Y qué acontece? Que cuando la iba a visitar, yo sentía siempre eso. Y yo se lo explicaba a la gente, pero la gente no sabía cómo darme una explicación. Entonces, el esposo de mi hermana me dijo de que yo voy a hablar con una persona, iba a hablar con un brujo, de que él me iba a decir qué es lo que yo tengo. Pero Dios. ¿qué acontece? Que cuando él habló con el brujo le dijo, no me recuerdo bien si le dio un número o como que le dijo que lo iba a visitarle. Era para su casa que iba. Y cuando yo vi el brujo pasar ante la casa, yo no tuvieron que decirme que era un brujo, porque nada más con la mirada que él da, y lo que yo conocí que él era un brujo. Pero ¿qué acontece? Que el enemigo, mientras planeaba eso, yo tenía el conocimiento del evangelio. Por eso es que dice la palabra que instruye al niño en el camino, y cuando sean grandes no se apartará de ellos. Así es. ¿Qué acontece? Que ya yo estaba instruido por mi abuelo, porque el papá de mi mamá es un pastor y yo vivía con él. Wow. Y cuando ya estoy creciendo, mi mamá va y me busca de a donde éramos, de allá de Barahona, y me trae para acá, para la capital. ¿Y qué acontece? Que yo, en mi plena juventud, como eso de los 12 años, que me recuerdo que una persona estaba hablando, un profeta que profetizó y dijo que el mundo se iba a acabar en el 2012. Y yo entonces, en ese tiempo, yo agarré y fui para la iglesia. Me recuerdo que tenía conocimiento y me convertí, pero yo no cogí el evangelio en lleno. Nunca cogí el evangelio en lleno como ahora, para la gloria de Dios. Gloria ¿Y qué a Dios. acontece? Que mi mamá me trajo de Barahona y se mudó a La Laguna. Eso está en la Avenida de los Mártires, por ahí. Wow. Y en el transcurso de los 8 años, yo veía todo lo que se movía, y yo estaba siguiendo esa corriente de personas que andaban en la calle, que fumaban, los tigres, veía lo que hacían ellos. Yo quería seguir ese ejemplo, pero ¿qué acontece?
que había algo en mí que impedía que yo siguiera ese ejemplo. Porque me recuerdo yo que los mismos tigres de ahí abajo, ellos agarraban a los muchachos y los encerraban en los puntos, para que cuando la policía viniera, tú sabes que a un muchacho de 5 años, de 8 años, los policías no se lo van a llevar preso. No. Porque saben que ellos están ahí no por su voluntad, sino por encima de su voluntad. Wow. ¿Y qué acontece? Que estando yo allá, cuando yo tengo como 8 años, hay una persona que le dicen Joel. Él vendía sustancia. Wow. ¿Y qué acontece? Que él me encierra en un cuarto para que le cuidara eso, porque no había quien se lo cuidara ahí. Dios. Y en la tarde, un poco más tarde, él va y abre la puerta y me saca y me da 10 pesos. Yo entonces me puse contento con los 10 pesos. Wow. Y yo, bueno, si así voy a conseguir dinero, yo lo iba a hacer. Entonces hubo una persona que le dice Maikito que me dio también una droga para llevársela a su casa. Yo se lo llevaba, como los policías no me iban a parar a mí. Dios. Y yo estaba en ese mundo, pero ¿qué acontece? Que cuando mi mamá se muda de nuevo, como ella no vivía en casa propia, todavía no tiene su casa propia, pero yo sé que Dios se lo va a dar en el nombre de Jesús. Amén. Ella se muda para otro lugar. Y para seguir con lo que estábamos hablando, ella se muda para acá, a donde vivimos. Esa cosa me ataca más fuerte. Dios. Me recuerdo un día que visito a mi hermana y siento como que el hueso de aquí, de este lado, se me pulsaba así para adelante. Y cuando me afincaba así, sentía como que el hueso se me impulsaba de nuevo. Yo no le contaba eso a la persona porque la persona no lo iban a entender y pensaban que era locura. Dios mío. Y fui por una clínica que queda cerca de la casa. Le hablé acerca de eso a la doctora y la doctora me dijo de que tiene que ir como para el Darío Contreras o algo así, hacerte un estudio para que te operen. Y yo, mientras voy caminando en el camino, me siento eso caliente en el medio de la cabeza y siento como un hueco así. Dios. Y voy caminando y mi mamá está en el trabajo. Cuando yo voy caminando, voy y llego a la casa. De la casa yo creo que me dirigía al Darío Contreras. Y allá no sabía llegar, agarré el puente, comencé a caminar a pie para ir para allá. Yo creo que no pensé ni en pagar pasaje ni nada de eso. Y pregunté y hasta que me dijeron tú estás cerca, cogí una guagua y de ahí llegué hasta allá. Cuando llegué allá me dijeron que para hacerme el estudio acerca de lo que yo me sentía, eran como de 20,000 y pico de pesos. Pero todo era un plan de Dios para que yo pueda entrar en el evangelio. Me dijo que era como 20,000 y pico de pesos. Y yo le dije a mi mamá, nosotros fuimos, me hicieron una cosa, nos dieron una cinta, me recuerdo, una cinta para ver el resultado de lo que tenía. Y cuando le doy yo la cinta al doctor y me dice el doctor, y ese muchacho le dio un cachazo, que él tiene la cabeza así, pero era algo espiritual que se podía ver en lo secular, terrenalmente hablando. Era algo espiritual que Dios permitió que la gente pudiera ver y me hizo entender a mí, mientras yo estoy en el camino, que era un plan de Él antes de yo ser cristiano. ¿Y qué acontece? Que mi mamá viviendo de este lado, va pasando el tiempo, ya yo ignoraba eso. Yo veía que lo tenía, pero no me hacía nada eso. Era algo como que yo tenía, como que tú tienes esperanza de que ya tú vas a mejorar de eso. Dios. Y yo una vez le digo a mi mamá, wow, siento como que demasiado fuerte la opresión. Le digo a mi mamá, vamos para el médico, y mientras vamos caminando en un callejón cerca de donde yo vivo, yo le digo a ella para que se desespere, pero yo no es que tenía nada, sino que me sentía la cosa igual. Para que se desespere, me le tiro, me hago el desmayado. Y viene un hermano mío, el más grande, y me carga y me lleva para afuera, para la avenida, y llaman la ambulancia. Cuando llega la ambulancia, le explicamos la situación, pero ella, la enfermera, está viendo que yo me estoy quejando,
pero a la vez que me estoy quejando, me quedo quieto así, me quedo frío. Y ella me dice, ¿qué tú te sientes? Yo le digo, yo me siento que el cráneo se me mueve. Y ella me dice que a nadie se le puede mover el cráneo. ¿Por qué tú dices eso? Dios mío, Padre celestial. Y me pongo yo a pensar y de repente me pongo a caminar. Y le dije yo a mi mamá, ya vámonos. Porque los doctores no podían solucionarnos eso. Entonces ella buscó una persona que trabaja eso de brujería también, que él decía que era un don. Esa persona murió. Wow. Él decía que era un don, que Dios le dio ese don de que pasa nada. Dios. Y cuando estamos... Oye, el brujo decía que ese es un don que Dios le dio para sanar. Sí. Que le dio para sanar, pero él también estaba grave. Dios. Estaba enfermo. Estaba enfermo. Y yo no entiendo, como que si él tiene el don, él no se podía curar. Dios. Y esa persona lo fueron a buscar y ante mi hermana, yo como estaba parando ante mi hermana, lo fueron a buscar él, y él nos mandó a comprar una leche de vaca, me recuerdo ahora, y dijo que esa leche había que conservarla, y también que comprara una Coca-Cola sin destapar, una Coca-Cola que esté frío. Y cuando él estamos allá, me dijo de que afinca la cabeza, y me echó la leche y después me echó la Coca-Cola, y yo sentí como que algo me caminaba así en la cabeza, y buscó una hoja y romo, y se lo echaba y me lo echaba y me lo tapaba ahí, y la hoja él me la ponía verdecita en la cabeza, y al otro día cuando amanecía me la amarraba en la cabeza. Cuando amanecí yo veía que la hoja amanecía cocinada, como que si lo hubiesen cocinado, lo hubieran procesado. Wow. En algún fuego. Y a aquella persona yo le decía, mira, a mí esa cosa no se me quitó con el trabajo que él me hizo, y mandó a comprar unos palos en el mercado, me recuerdo yo, unos palos amarrados. Dios. Y nos hervían esos palos y me lo dieron a beber. Para no hacerte más largo la historia, me dieron ese palo a beber, una cosa amarga. Yo creo que me lo bebí una sola vez, no seguí bebiéndomelo. Y nada aconteció cuando me dio eso. Entonces él preparó una cosa y dijo de que con eso sí se va. Y esperó mi mamá que ya la gente que estuviesen afuera de la casa entraran, y me puso eso como una botella por debajo así. Y wow. Cuando se destapó la cosa, subió algo como un vapor o algo así que me picaba así fuertemente en el cuerpo. Dios santo. Mira, me recuerdo de esto. Santo Dios. Y le damos la gloria a Dios, que Dios es grande. Y cuando estamos pasando por ese proceso, nada de eso me calmaba lo que yo sentía. Y una persona me invitó para la iglesia, una señora de allá. Y cuando fuimos para la iglesia, que yo le dije, yo quiero aceptar a Cristo, ahí fue que me atacó más fuerte eso. Yo sentía como que el lado de la oreja se me secaba así, como que esto se me secaba, se me oprimía así. Y que la sangre, yo sentía como que la sangre me flotaba así, de un lado del cráneo a otro lado así. Oiga, pero oigan, ¿por qué comenzó todo este rollo, de este problema, que no lo pudieron resolver ni médicos ni brujos? Oiga, ¿por qué fue? Porque él cogió un dinero que era una brujería que hicieron en Haití, y por ese dinero que él cogió, entonces la maldición le cayó a él, pero para el que se lo hicieron era para muerte, pero a él le cayó a él le sucedió este problema por ese dinero que él tomó. Es decir, que todo dinero no se puede coger. Síguelo, mi hermano. Entonces, ¿qué acontece? Dios, que el problema era espiritual, es como la mujer del flujo de sangre. Padre celestial. Que los brujos ni los enfermeros le pudieron curar. Sufrió mucho lo que ella tenía. 12 años padeciendo de flujo de sangre. Wow. Y ella nunca se murió. ¿Y qué acontece? Como que el asunto ya era espiritual. Aquella persona me lleva para la iglesia, para que tú veas lo incrédulo que yo estaba. Me lleva para la iglesia. Y cuando vamos para la iglesia, yo doy el paso de fe.
Me estoy congregando, pero me estoy congregando como con vergüenza. Dios. Porque en mi mente el enemigo lo que me traía, ¿qué es lo que van a decir las personas cuando te vean, tú joven siendo cristiano? Wow. Y que yo hubiese soltado el mundo y de todo lo que yo hacía en el mundo. Hay cosas que yo le explico y no es que me gozo de ello, la gloria de Dios. Porque hay cosas que yo viví en el mundo que no lo traigo a memoria ahora. Que la gente piensa que tú lo hablas como para vanagloriarte o que tú te alegras de tu pasado. Y es muy diferente. Tú del testimonio para que Dios cambie mucho y toque a mucho. ¿Y qué acontece? Santo Dios. Que yo ya buscaba la excusa para no ir para la iglesia. Le decía a la persona, es que no tengo ropa para ir para la iglesia, no tengo zapatos, yo no tengo ropa para ir, que cuando tenga ropa yo iba a ir para la iglesia. Y ella me decía, no importa, cuando yo iba para la iglesia yo tenía como un solo vestido y una sola chancleta, así. Dios. Y yo duré mucho yendo para la iglesia hasta que Dios la suplió. Y yo no me llevaba de eso, Dios. No seguí yendo a la iglesia. Dios mío. Y el Señor fue tratando conmigo, entonces se metió más fuerte la opresión. Y me recuerdo que estando yo en mi casa, me pongo yo a analizar y dije, bueno, Señor, si yo me voy, que sea contigo. Ya estaba tratando conmigo, Dios. Wow. De que si yo hubiese partido, que fuera en el Evangelio. Pero no era el plan de Dios ese, que yo partiera, sino era el propósito de que yo entrara al Evangelio. Dios. ¿Y qué acontece? ¿Qué acontece? Que mi hermano se convirtió, como te cuento. Wow. ¿Qué pasó? Y estando mi hermano en el Evangelio, yo le hacía la guerra a mi hermano. Wow. ¿En qué sentido? Dios que mío, yo sabía que mi hermano era cristiano y cuando mi hermano entraba a la casa, mira que me llevo a recordar de esto ahora. Wow. Él entraba a la casa y yo le subía la música. Dios del cielo. Ponía una música en pila, subía, sabiendo yo que él está acostado ahí adentro. Le subía la música a un volumen tal, a todo lo que da. ¿Y qué acontece? Que él se mantuvo orando por mí, pero que Dios viene tratando conmigo desde el principio. Wow. Dios viene tratando con la genética de mi familia. ¿Por qué? Por un propósito. Por el propósito de Dios. ¿Y qué acontece? Que en el transcurso del tiempo, ya la noche cada noche era incómodo para dormir, sentía inquietud. Pero Dios comenzó a hacer la obra. Llegó un momento en el cual hicieron una visita a los hogares y llegaron a mi casa. Y cuando llegan a mi casa, yo estaba ahí jugando ese juego llamado el Free Fire. Sí. Dios lo terminó de mí ese juego porque yo ni dormía jugando eso. Wow. Yo duraba la noche entera jugando eso. Era algo fuerte, diabólico, que el Señor reprenda. Dios. ¿Y qué acontece? Que cuando ellos van, yo muy decentemente me llamaba mucho la atención lo del Evangelio, pero no tenía una decisión, no había una decisión mía propia. Porque acontece que el enemigo vino con ese plan, así como leímos la palabra, que él no viene sino para hurtar y destruir. Él vino a robarse lo que Dios ya quería hacer conmigo desde un futuro. Así es. Él quiso hurtarlo, pero Dios no permitió que fuera así para su gloria. ¿Y qué acontece? Que ellos me dicen, ¿quería Cristo? Yo le digo, no. Me dicen, visita la iglesia. Y yo me llegué a recordar de lo que yo estaba pasando. Y yo esperé que el siguiente día llegara para yo poder ir a la iglesia. Dios. Y cuando llegué a la iglesia estaban dando un estudio. Todo lo de la congregación no estaban en el estudio. Wow. Pero estaba la pastora ahí en el estudio. Dios. ¿Y qué acontece? Que cuando yo me acerco, me quedo escuchando el estudio, pero no entiendo nada de lo que se está hablando, pero me quedo escuchando. Dios. Y cuando yo veo que van a despedir, no hacen el llamado. Y me quedo mirando fijamente a la pastora a ver si me dice algo. Y me dice, ¿quiere aceptar a Cristo? Yo le dije, sí, quiero aceptar a Cristo. Wow. Entonces fue lo impactante. ¿Qué pasó? Que el potencial que el enemigo comenzó a ver de parte de Dios en mi vida
quiso como detenerlo desde aquel principio. Dios. Porque Él conoce el futuro, pero Él no puede predeterminar qué es lo que va a acontecer en el Dios futuro. mío. Por eso hay muchas personas que están en el Evangelio, que ellos sienten guerra. Y la guerra que ellos sienten es por el llamado y el depósito que Dios le ha puesto a ellos. Amén, así es. Lo que pasa es que cuando una gente tiene un llamado poderoso de parte de Dios, para la gloria de Dios, no se va a creer esa gente que todos los días de refrigerio, Aleluya. que todos los días de invierno y nunca va a un verano y subir. ¿Y Wow. qué acontece? Así es. Que ya entro en el Evangelio, acepto a Cristo en ese momento y voy con la firmeza de seguir a Cristo, porque decía yo en mí, cualquier cosa ya yo tengo a Dios. Wow. Cualquier cosa que acontece ya es para el cielo que nos vamos. Y mientras va pasando el tiempo, van pasando los días, yo me llego a recordar que mi hermano se ponía a hacer silicio y un amigo de mi hermano también, de la congregación, hermano de nosotros, y comenzamos a buscar a Dios. Y en una noche siento que estoy hablando en lengua extraña. Siento que el bautismo del Evangelio, pero yo oí a la gente hablar lengua y yo veo que estoy hablando la lengua y entonces comienzo yo Dios. a fluir en Dios y a decir palabras y estoy hablando lengua, una lengua como con autoridad. Cuando estoy hablando esa Dios. lengua ya no era lo mismo. Lo que me atacaba ya dejó de atacarme de la forma que me atacaba. Y Dios me está posicionando para la gloria de Él en un nivel que cuando yo estaba ahí adentro, que yo hablaba de parte de Dios, sentía algo con una potencia, como que lo que yo veía de los evangelistas, Sí, de la sí. gente que Dios usaba, veía como que Dios me estaba llevando bajo esa corriente y yo me llegué a sorprender muchas veces. Wow. Y entonces, ¿qué hacía yo? Que yo ignoraba ese nivel. Llegué a ignorar ese nivel. ¿Y qué acontece? Que cuando tú ignoras algo y ese algo que está aconteciendo en tu vida, tú lo ignoras, es algo como que te da la espalda, como que tú no le estás dando importancia, entonces no te va a dar importancia a ti. Ahora, cuando yo comienzo y llego a entender que el Señor me abre el entendimiento, que yo veo que lo que está pasando es sobrenatural, entonces comienzo a darle importancia a eso. Y comenzó el Señor a abrir puertas. Y yo predicando el mensaje, pero estoy sintiendo la misma cosa. Wow. Comienzo a dar mensaje y ya con el tiempo que el Señor viene tratando conmigo, entiendo que todo lo que estaba aconteciendo antes de ser cristiano era para que yo en este momento me bastara en su gracia. Así es. Porque Dios me llamó, pero para darme un crecimiento acerca del Evangelio, tuvo que permitir que todo eso aconteciera desde el inicio hasta el tiempo en el cual me marcó para yo entrar en el Evangelio. Y estando en el Evangelio, hubo mucha guerra, hubo mucha dificultad. Han visto guerra, hay mucha dificultad, pero mucha victoria en Dios. Wow. Y cuando estamos en el Evangelio, me recuerdo yo que en la misma congregación comenzaron a suceder cosas. Dios. En la cual ya me hizo perder la importancia y el anhelo que tenía y el aferramiento que tenía el Evangelio. Ya lo estaba viendo sin importancia, como que lo estaba viendo como común y lo de Dios no es común. Wow. Y comencé a alejarme, comencé a dejar lo espiritual por lo secular. Comencé a trabajar, comencé a hacer cosas y ya no tenía esa búsqueda como antes. No tenía la misma búsqueda. Pero ¿qué acontece? Que a lo que Dios escoge para algo, Dios lo hace aunque tú no quieras, porque tu voluntad no se basa en la voluntad de Dios. Porque hay gente que dicen que el que quiera hacer lo que quiera, que lo haga. No, esto no sucede así, porque cuando tú eres cristiano, tú tienes una vida ajena a la que tú tenías. Así es. La nueva criatura no eres tú quien la forma. Jesús dijo que Él fue quien nos cogió a nosotros, no nosotros a Él. Wow. Y que Él es la vida. Entonces nosotros siendo los pámpanos, ¿qué fruto puede dar un pámpano? Entonces, ¿qué acontece? Que yo viendo todo esto y me pongo a analizar, muchas veces me detengo a analizar, mira de qué forma Dios lo hizo conmigo.
Y de muchas formas lo está haciendo con muchas personas también. Así es. Personas que no entienden cuáles son sus situaciones y qué es lo que están viviendo, pero es de una forma de Dios tratar con ellos. Así es. Para que aprendan a bastarse en su gracia. Yo aprendí a bastarme en su gracia, porque hay personas que conocen a Dios en lo bueno, en lo triunfal siempre. A Dios hay que conocerlo en todos los momentos. Así es. Por eso es que cuando Dios quiere moverte de un estado a otro estado para darte a conocer lo divino de Él, porque nosotros decimos que tenemos a Dios, pero llegamos a conocer a Dios en los momentos más difíciles. Así es. Ese era un momento difícil en el cual yo estaba viviendo. Wow. Aquella persona, yo tengo mucho sin verlo, tengo mucho sin hablar con él. Y la persona que preparó los 20 pesos, sucedió una situación con ella, que ella peleó con una persona por un hijo de ella que ella lo apoyaba. ¿Y qué acontece? Ella le echó un ácido al hombre en el rostro y el rostro se le desfiguró a aquella persona. Y por eso a ella la metieron presa, ella estuvo en la cárcel y duró un tiempo en la cárcel. Cuando ella estaba en la cárcel pasó por un proceso y murió. Dios mío. Y la persona que me hizo el remedio también murió. Wow. Entonces tú fuiste sanado porque Dios te sanó. Dios me sanó en la gracia de Dios. Dios te Para que tú veas que nadie se puede quedar con la gloria ni llevarse la gloria de Dios. Esto está impresionante, hermano. Aquellas 2 personas murieron y uno de los hijos de aquella mujer se convirtió. Wow. Él es cristiano hoy en día para la gloria de Dios. Wow. Y está firme. ¿Y qué acontece? Que esa persona trabajaba acerca de eso. Aunque yo no era cristiano, fueron de tropiezo a mi vida. Pero el tropiezo que Dios permitió trajo consecuencias. Así es. Porque Dios permite la cosa, pero en base a la corriente. Hay personas que tienen maldad, pero Dios no mira la maldad, no mira lo exterior de la persona, sino que mira el interior de esa persona. Aunque yo viviera en el mundo, hiciera lo que yo hiciese, Dios se agradaba de lo que Él iba a hacer conmigo hoy en día, no de lo que yo estaba haciendo ahí atrás. Así es. Y este testimonio, que hay personas que cuando viene a ver pueden estar viviendo lo que yo viví en un momento. Así es, así pero es. El Dios que me libertó lo puede libertar a Así ellos, lo puede sacar de ese estado. Lo declaramos así. En el nombre de Jesús. Así que me gustaría, mi hermano, que tú ores por esta linda audiencia que en el día de hoy has recibido ese testimonio, esa palabra de bendición. Y me gustaría que tú le hicieras una oración para que lo que quizás le esté atormentando hoy, en el nombre de Jesús, sea cancelado y anulado. Amén, gloria a Dios. Amén. Padre, conocemos, Dios, que tuya es toda la gloria. Así es, Jesús. Gracias, Padre, gracias. Así como tú, Espíritu Santo. Así como tú me libraste, Espíritu Santo, que tú me sacaste de ese hoyo en el cual yo me sentía que tenía esa inquietud, Dios mío. Señor. Mira la audiencia, mira el que esté pasando por esa situación, Dios. Espíritu Santo, tú eres quien lo toca, tú eres quien lo liberta, tú eres quien lo hace con él. Porque tú haces y permites, Dios mío, las cosas para hacer cosas mucho más grandes, Dios mío, que la que tú hiciste conmigo y la que sigues haciendo para tu gloria. Dios mío, comienza a tocar la vida, sigue tocando este canal, sigue tocando esta vida, síguelo bendiciendo. Dios mío, síguelo guardando, Dios Santo, Señor, que tu diseño sea con ellos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que sea tu gracia, Dios mío, haciendo cosas sobrenaturales en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el eterno Dios te bendiga de una manera poderosa y extraordinaria. Estuvo contigo tu hermano evangelista Freiki Pérez, recordándote que este es tu canal, Freiki Pérez Oficial. Así que nada, comparte este video con un amigo, un vecino, un tío, para que puedan seguir siendo bendecidos por lo que Dios está haciendo en este lugar. Así que nada, que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Bye bye. Esto fue y esto será siempre palabra de Dios.